Con cariño saludamos a todos nuestros auditores de la radio Yo Soy Digital Chile. Recuerden, nuestra radio amorosa, cariñosa. Les queremos agradecer su audiencia, a su bio, obviamente, con el último cuento, sobre todo, que nos fue muy bien con José Valenzuela. Fue emocionante y le agradecemos abrir su sagrada historia. Y hoy día Trini nos tiene a una gran invitada que ella la va a presentar. Les agradecemos que estén con nosotros a Ilka Sosa, a las educadoras del Senama y a toda la red de contactos también de nuestra amiga Ilka, que sabemos que nos está empujando mucho para que nuestra radio sea lo que es hoy día, y en honor a ella, hoy día Trini va a leer una poesía. Trini, cuéntanos, ¿qué tenemos hoy día? Tengo una poesía y también un cuento. Y quiero presentarles a Soledad García. Ella forma parte del taller de cuentos de la Universidad Católica y es muy entusiasta, muy motivada, es muy analítica y ha manifestado siempre interés. Por eso que me animé a invitarla a este programa para que nos ayude a comentar los cuentos y así enriquezcamos un poco más el contenido. Voy a partir con un poema que se llama Guacho, de Ilka Sosa Román. Dice así: la maestra esta mañana, al terminar la jornada, me pidió que te dijeras fueras hoy hasta su casa, porque tu niño, el que nunca te dio problemas ni lágrimas, golpeó a otro chico en la clase y ella no sabe la causa. Pero yo no me arrepiento, que ese a mí me dijo guacho, guacho, porque 2 veces tengo tu nombre grabado. Si te dicen que 2 dientes le cayeron a pedazos, fueron tus 2 apellidos rebotando entre mis manos. Todo el año me rompieron cuadernos, libros y lápices. Yo soporté. Me enseñaste de chiquitín a ser más manso. Me entintaron la corbata, me pisaron los zapatos, doblaron la púa al trompo y el volantín colorado. Me lo rompieron, mamita, y no lo había encumbrado. Tú me enseñaste, recuerdo, a callar y me he callado. Pero ¿qué quieres? El tiempo hace a los niños tan raros. Se me cayó hasta el rosario cuando oí que te nombraron. Mis pantalones sin bolsillo, mi camisa sin botones, los libros fueron al suelo y allí mismo se quedaron, porque ahora me rompían lo que no puede enmendarse. Y pegué con rabia, con dolor, con toda mi alma. Y sentí tanta dulzura sintiendo que te limpiaba. Ahora sí, me castigas, pero 2 veces, ya sabes. Soy el único en mi curso que tiene 2 veces madre. He tratado de leerlo con la intensidad narrativa que le dio la misma autora, porque es un poema tan bien logrado. Insinúa una serie de cosas, pero no las dice tal como fueron. Y eso le permite a la persona que escucha ir llenando esos vacíos con mayor contenido. Lo encontré notable, me gustó muchísimo, y lo quiero complementar con otro cuento que encontré ad hoc por el tema, de una autora que a mí me encanta y que creo que les puede abrir el apetito con otros cuentos. Ella es Ángeles Mastretta. Seguramente la han oído hablar. Ella es mexicana, nació en 1949, pero la conocimos hace mucho tiempo atrás por una novela fantástica que tiene, que es Arráncame la vida. Ella está casada con otro escritor, que es Héctor Aguilar Camín, y los dos son un pilar en la literatura mexicana. El cuento se llama No se habló más. Eran otros tiempos cuando Paz Gutiérrez supo de buena fuente que un hijo de su marido había quedado huérfano la tarde anterior. Felipe, su marido, era un hombre de pocas palabras. Su fortuna era grande, una propiedad que llegaba desde las orillas del pueblo más cercano a su casa hasta la entrada del siguiente pueblo. Hasta un río cruzaba aquella hacienda. Justo del otro lado del río se lo dijeron a Paz una tarde de mayo. Había muerto una mujer cuyo hijo
niño de temporal y no de riego, engendró don Felipe alguna noche de esas. Nació un niño del que nadie habló nunca, cuya existencia no existía, cuya madre era pobre como un ángel en el infierno, cuyo nombre no sabía ni su padre porque no quería ni llamarlo. Paz, que a pesar de la distancia con que lo nombraba, había sabido quererlo, porque el hombre puso en ella, sobre todo al principio, una ternura. No era fácil tratar con aquel hombre, cuya cólera tenían los más bravos. Paz, no. 2 días después de ver al niño abandonado tras la muerte de su madre, una vecina se atrevió a cruzar el río para contarle a Paz toda la historia. Era preciosa Paz de madrugada, tenía el cabello atado en una trenza, tenía los ojos tenues y azules. La gente se había juntado a esperarla. El niño era hijo de una mujer que llegó al pueblo sola como una hoguera, tejiendo sombreros de palma como tantas otras campesinas del rumbo. Paz oyó todo sin decir mucho. Se limitó a preguntar cuál era la casa. Encontró a un niño hecho una mezcla atroz de mocos, mugre, piojos y llanto. Los vecinos lo habían amarrado a la pata de la cama para que no se perdiera mientras le encontraban en dónde estar. Estremecida y suave, Paz se le acercó hablándole bajito. El niño dejó que ella le pusiera el chupón en la boca y sorbió un poco de agua dulce. Ella le puso una mano en la cabeza y lo acarició despacio. El niño abrió los ojos grandes y se dejó cargar. Abrazando al niño como si fuera un tesoro, regresó a casa. Era mediodía cuando entró en la casa de la hacienda. Su hijo menor tenía 1 año y dormía con un ángel revoloteándole en la cabeza. Lo metieron dentro de una tina de peltre al niño que recién llegaba. Al principio, el pobre lloró con el primer susto de su nueva vida. Sucede siempre. Al rato lloró porque lo sacaron del agua que ya le había gustado. Tenía la piel morena y unos labios gruesos que no se juntaban al cerrarlos. El hermano lo vio vestido con su ropa del año anterior. Pidió más leche, se la dieron con la comida que devoró junto a su hermano. En estas estaba cuando irrumpió en la casa el silbido con el que volvía siempre Felipe. Encontró a Paz sentada en una mecedora de mimbre que iba y venía movida por el juego de sus pies. ¿Quién es este monigote?, preguntó Felipe mirando al niño que jugaba con su hijo mayor. Bien que sabes. Pues que no se hable más del tema. El tono de aquel silencio maduró un hombre sonriente y apacible como la madre que lo hizo suyo en un día. Este es el cuento, es más largo, lo pueden googlear quizá y encontrar la historia más prolongada, que es maravillosa, pero con este cuento yo quisiera juntar ambas historias de las que hemos leído y referirnos un poco al niño guacho, que en algunas oportunidades tiene más suerte y en otras no, pero donde está siempre presente una madre que no solo se hace cargo de él, sino que le da lo mejor que puede, la mejor formación para prepararlo ante la vida, porque obviamente esa madre sabe a qué se puede enfrentar. Aquí tenemos a una madre que, en el caso del niño guacho, que no solamente le ha dado mucha fortaleza y armas para luchar con mucha entereza frente a las dificultades con que se iba a encontrar, y efectivamente se encontró. Pero este niño sacó a relucir lo mejor que tenía de él, que era defender a su madre y defender su honor, su dignidad como niño, con la realidad que tenía.
pero le demuestra a su madre que él tenía que hacerlo de la manera que lo hizo, heroica, épica. Y su madre se termina también sintiendo orgullosa de ella. Y en el caso del segundo, en ambos me gustaría escuchar sus opiniones, es el caso de otra madre que advierte una realidad en que sabe que su marido ha tenido otro hijo fuera del matrimonio. Y él sabe además que se le ha muerto la madre. Entonces aparece aquí ese instinto materno de sentir que a ese niño no lo puede dejar sin padres. Y ella es la que lidera justamente una acción liberadora, acogedora con ese niño que se va a quedar solo. Y lo suma como uno más en una casa que podría haber recibido a tantos otros. Pero él es hijo de su padre y tiene la sangre de sus hijos, por tanto tiene todo el derecho de formar parte de uno más entre todos sus hijos. Son dos cuentos de nacionalidades distintos, uno es chileno, pero ahora vamos con ustedes. Quisiera oír sus opiniones, lo que primero sientan al haber leído el libro, lo que les produjo a ustedes. Adelante, Sole, me encantaría escucharla. Adelante, Sole. Eh, bueno, el cuento, la verdad que es muy, muy emotivo. Es un cuento que me llegó al alma porque te refleja el amor de la madre. O sea, cómo esa madre tiene que haberle entregado amor y valores al niño. Ahora, lamentablemente, la discriminación por el hecho de ser guacho, de tener los dos apellidos, que también él lo refleja tan bien cuando dice, le saqué 2 dientes como le saqué mis 2 apellidos. Esa discriminación que viene, yo creo, desde la Edad Media, desde una religión también, donde tenía que tener legitimidad un hijo. Todo esto llevado solamente por fines económicos, por fines políticos, y que lamentablemente ha hecho sufrir a mucha gente. Ese niño, si no hubiese tenido esa madre que a través de entre líneas tú ves la fortaleza y el amor que le transmitió a su hijo, no se habría defendido como se defendió. Es un poema hermoso, un poema de mucha intensidad, muy intenso, que llega muy adentro, es universal, porque esto ha ocurrido en todas partes, la discriminación por ser guacho, por tener el mismo apellido de la madre, cuando es más, debería ser un orgullo que una mujer ha sido capaz de educar sola a un hijo, sin el apoyo de un hombre, y dándole un amor tan grande que se refleja en este poema, donde el chico es capaz de defender su honor y de limpiar. Le dice, madre, yo te limpié, yo le saqué 2 dientes como él me sacó mis 2 apellidos. Eso a mí me impactó, esa frase del poema. Y en el cuento vemos lo mismo. En el cuento se ve otro guacho que es amparado por una mujer, la nobleza de la mujer, eso que está dentro de sí, que no se aprende en ninguna parte. La nobleza está dentro de un código genético, donde esa mujer supo que se enteró de que su marido había tenido una aventura o un amor fuera del matrimonio, lo que sea, pero había un niño que había quedado solo, o sea, otro guacho. Y ella va y lo acoge y lo lleva a su casa porque es un niño que tiene todos los derechos, tiene la sangre de su esposo, tiene parte de la sangre de sus otros hijos. Pero aquí también se ve el color, se hace resaltar el color moreno. Eh, Lamentablemente en Sudamérica y también en otros lugares, el color ha sido una discriminación. El sentir inferior a una persona porque es morena, o sea, mírale la piel, qué terrible eso me afecta a mí muchísimo, muchísimo. Es un cuento, Trini, que me llega adentro, me emociona, disculpen, pero yo soy así. Y qué bueno que se escriba sobre esto, qué bueno que ojalá llegue a la conciencia para que haya cambios
No puede ser eso. Ocurre en todas las épocas, en todos los momentos de la vida. Y se ve aquí de nuevo el valor de la mujer, la nobleza, el amor. Eso es lo que hace sacar adelante trauma, ser valiente, enfrentarse a la vida, tener una infancia con mucho amor. Y ambas escritoras, tanto la escritora mexicana, Ángela Mastretta, como nuestra escritora Erika Sosa Román, han logrado en sus dos escritos transmitir esta emoción tan intensa y que lleva a la conciencia. Es una tremenda labor la literatura, es llegar al alma. Gracias, Soledad. Alejandro. Encontré muy lindo el poema como el cuento, y en verdad, Sole, me dejaste pensando, este cuento de alguna forma me lleva a pensar el tema de la dignidad. La dignidad, el niño en el poema se sintió digno de su madre, se sintió digno de lo que estaba pasando con su madre y no con su padre. Lo que me llevó a pensar que esta es como que una historia que comunica de alguna forma, porque el cuento, el segundo cuento, me imaginé que era el mismo niño del poema, pero desde los inicios de su historia. Su papá lo deja y queda con esta nueva mamá, que le enseña lo que es ser digno. Entonces, me encontré que era como un vaso comunicante. El segundo cuento era la historia inicial del niño, que lo deja su padre, y el poema es la segunda parte de su historia. Lo encontré interesante, conectado, digno. Realmente muchas veces nosotros también segregamos a las personas por el color. Una historia muy, muy bien relatada. Me conecta mucho con esto de ser papá, de ser mamá, del valor que implica ser padre y ser madre, y cuánto nos afecta y cuán afecta a los niños no tener figura papá ni figura mamá. El relato también, la dignidad, la pobreza, esa madre desconocida que no tenía nombre. Era una guasta también, seguramente, la mamá que la dejó. La carencia emocional del padre de abandonar a la mamá de su hijo, y después preguntar quién es este cuando llegó a casa. Como que conecta mucho con respecto al tema de ser guacho, lo que significaba ser guacho. Gracias a Dios ahora la sociedad ha tomado carta en esto, hemos evolucionado bastante en estos momentos, se reconoce a los niños cuando no tienen papá, se les da dignidad, se les hace parte de la sociedad, se les da beneficio y se reconoce a la madre como una persona natural, protectora. Lindo cuento, muy, muy actual, muy, muy, muy lindo cuento. Yo estoy para adentro porque obviamente me fui pensando en otros cuentos que hayamos tenido, de los pescadores, siempre aparece por aquí la mamá. La poesía de Ilka me llevó a recordar de repente a algunas personas que conocí en la vida, cómo enseñan estos vínculos tan fuertes que es una madre, el sacrificio, el llevar dos apellidos iguales, y uno inmediatamente asocia, ¿cierto?, la palabra guacho. Qué fuerte es esa palabra guacho, wow, me cuesta hasta decirla. Es emocionante, me encantaron las palabras de Soledad y de Alejandro, y cómo la madre en la poesía le enseña los valores, que por más que tenía dos apellidos iguales, pero los valores eran lo más importante, y él sabía que le podían romper el zapato, romper los pantalones, romper los cuadernos. Él sabía que lo material se podía tocar, él podía ser vulnerable en eso, pero de algún modo la madre hizo un muy buen trabajo. Esa señora, esa mujer que podría haber sido una abuelita, una tía, puede haber sido alguien que, como en el cuento, hubiese adoptado a este niño, pero le enseñó lo más importante, que los ancestros no se tocan,
la familia no se toca. Al cuento de la semana pasada, que el padre cuando va a ver al hijo y el hijo rehuye de él, este cuento nos trae todo lo contrario. Nos dice que el ancestro, su madre, sus abuelos, porque este niño nace de una madre y esa madre tiene madres y abuelos hacia atrás, no se toca. Es lo más importante en la vida. Por más que de repente, y yo le hago un llamado a los auditores que si están molestos con sus papás, su madre o algún abuelo, tal vez ahora en esta pandemia podemos llamarlo y decirles me equivoqué o ya nos equivocamos los dos, no importa, es algo pequeño frente a que se nos puede ir la vida y no decirlo. Y el cuento de esa madre que siempre tenemos que poner un altar. A veces son padres, yo conocí historias de padres que se quedan con sus niños y las madres se van. Lo que pasa es que son cuentos que esas historias reales no las vemos muy seguido o no se ventilan tanto, pero existen muchos padres que hacen roles de madre y hacen que este vínculo sea, este valor del cuidado, de la parte maternalista, paternalista, es fundamental. Sea quien lo haga, generalmente a veces son los abuelos que los padres tienen que trabajar. Y es un llamado, tenemos que hacer un lindo llamado a la audiencia para que sigan escuchando estos cuentos y conversen. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado esta historia? Me encantó mucho lo que dijo Soledad y quisiera darle la palabra porque yo creo que ha seguido pensando. Cuéntanos, Sole. Sí, tienes toda la razón en lo que estás diciendo, Cecilia. Es muy importante lo que la madre le enseña, los valores, las raíces, la familia. Yo tuve la oportunidad a través de Trini, que me envió el programa que tuvieron referente al padre del escritor chileno. ¿Por qué? O sea, veamos qué es lo que pasa acá. O sea, yo creo que el niño tiene toda la pureza y está impregnado del amor de la madre. Al estar impregnado de ese amor, nace mucha bondad y mucha conciencia. Ya el militar, yo diría que ya se había dejado influenciar por el medio. Lamentablemente existen medios, no digo que en todas, pero en la mayoría, donde el tener prima más que el ser, que lo que yo soy, que lo que es mi familia, que es lo que son mis raíces, sino que lo que tengo, lo que poseo. Ahí lamentablemente como que va quedando escondido todo aquello que en algún momento lo pudo haber recibido de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos, pero llega a un mundo donde se da cuenta que vale el aspecto, la posición, y se olvida de que ese padre, obrero, campesino, trabajador, que no tuvo oportunidad de educarse y que dio todo por su hijo, eso lo olvida y prima más el círculo social que en ese momento él se mueve. Por eso es que el militar siente ese rechazo hacia su padre, siente vergüenza de sus raíces, siente vergüenza de su postura, que en algún momento él tiene que haber tenido una introspección pensando en una realidad. Tiene que haber tenido una introspección y haber sentido un tremendo arrepentimiento. Ojalá que haya podido ir donde su padre y le hubiese pedido disculpas y darse cuenta de que lo más importante es el amor, lo que recibió, y que gracias a eso él se ha podido posicionar, él ha podido aspirar a ser militar o a ser doctor. Yo tuve una experiencia cuando yo estuve estudiando en la Facultad de Medicina, yo estudié tecnología médica, donde conocí a mi esposo, y vi algo patente de un maestro pintor que era el padre de uno de los estudiantes de medicina, que todos sabíamos, pero él lo despreciaba, pasaba por al lado de él y no lo saludaba. Entonces es lamentable que muchas veces el medio empiece a influir sobre toda esa base, toda
esa esencia que se ha recibido en la familia. Y yo creo que también todos estos relatos, todo esto que los literatos exponen a través de los poemas y de los libros, es importante que la gente lea, es importante porque es diferente que ver un programa de televisión donde está todo digerido. En el libro tú puedes leer entre líneas, puedes meterte en los sentimientos, en las emociones, en el alma, y te enseña, te hace ser consciente, que es lo que en estos momentos necesitamos, tener conciencia, conciencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. Ese es el comentario que quería hacer respecto al libro. Trini. Sí, bueno, yo agradecer los comentarios y constatar además cómo un cuento va alimentando otros, ¿no? El cuento del padre de Olegario Lazo se nos quedó dando vueltas, se va entremezclando porque es la vida. Y lo que quiero destacar es el poder que puede tener la literatura, de poder apelar a las personas que leen, a, a los que les leen, pero de captar un tema de una profundidad en la existencia de las relaciones humanas. Yo creo que en este caso, en el de hoy, tenemos dos manifestaciones. Uno es un poema narrativo, en el fondo, que está contando una historia, y en el otro caso es un cuento, una narración que incorpora la poesía. En ambos hay mucha poesía, y esa poesía también tiene mucha fuerza. Es un estilo distinto, pero cómo se va desencadenando una historia de vida que es bastante dolorosa, pero se hace de una manera tan rítmica y tan linda, con la idea de que cale un poco más en nosotros. En ambas expresiones son muy limpias, fluyen rápidamente, pero se nos van quedando con algunos adjetivos de pronto, que tienen mucha importancia en calificarlos como lo hace. Me encantaron, me gustó muchísimo el poema, yo creo que dice mucho, y de una manera además muy lúdica. Y lo último que quiero rescatar es también al niño, ¿no? El niño tiene en muchos casos esa facilidad, porque la ha ido heredando quizá de la madre, de defender su dignidad, como lo decía Alejandro, y defender a su madre. Bueno, es la literatura alguna vez se los había dicho, la literatura es vida y el resto es poesía. En este caso, lo comprobamos otra vez. Nos deja suspirando, ¿cierto? Vamos a comenzar con el cierre. Alejandro, cuéntanos para ir cerrando el programa. Bueno, me quedo con la figura del niño. Creo que es la esencia de ambos cuentos, tanto del padre como este. Siempre después que cierro el programa pienso qué me trajo este cuento o qué me llevo de este cuento. Y en verdad la literatura tiene algo maravilloso que nos trae a conciencia momentos, espacios de nuestras vidas que pueden ser tal vez muy cotidianas o tal vez muy dolorosas, que la televisión, como decía Sole, no trae algo envasado, algo que ya está hecho, prehecho, pensado, repensado. La literatura nos lleva a pensar. Y bueno, me llevo estas dos historias. El padre sí, concuerdo contigo, Trini, que en verdad nos ha dejado un poco todavía como dándole vuelta. Un cuento muy interesante. Pero me llevo esto de la figura del niño, de lo que realmente los padres pueden marcar la historia del niño y su propia dignidad. Así que muchas gracias a Soledad también por haber venido, por haber compartido este pequeño espacio, y a todos los que nos escuchan, que hagan sus comentarios, que inviten a otros a escuchar. Así que muchas gracias. Gracias. Sole, ¿te quiere despedir del programa, por favor? Sí, les quiero dar las gracias por la invitación, especialmente a Trini, que ha sido mi maestra y mi motivadora en todas estas lecturas maravillosas. Gracias Alejandro, gracias Cecilia, los felicito por esta iniciativa que han tenido en este tiempo, pero
tan difícil que nos ha tocado a nivel mundial vivir a todos, y es una lucecita, un alimento para el alma. Continúen con toda esa labor tan linda, tan digna, tan nutritiva para el espíritu. Les quiero dar las gracias y despedirme cariñosamente, y ojalá que todos lean muchísimo. Gracias, Soledad, eres adorable. Y bueno, yo me voy, hasta suspiré hoy día. Estaba como así, para que vean que, como dice Sole, esto no está arreglado, esto sale natural, nos sale del alma. Me uno a las palabras de Alejandro, de la dignidad, de los valores de esa madre, de la poesía de Ilka Sosa, en la narración encantadora de Trini y en la emoción de Soledad. En realidad hemos unido 4 facetas hoy día encantadoras, y con las personas Ilka que nos facilitó su poema de puño y letra, y incentivar. Yo creo que hay mucha gente que escribe y no sabemos. Yo no sabía que Ilka escribía y me comentó, yo se lo pedí inmediatamente. Y si ustedes saben de auditores o personas que todavía no escuchan la radio, pero la van a escuchar, y les podemos narrar sus cartas, sus poemas, porque don Alejandro nos hizo una carta, don Alejandro Rosales, la vez anterior. Así que cerrar el programa muy agradecida, y más agradecida de los auditores que yo sé que esperan este programa una vez a la semana, porque recibo muchos mensajes, muchos llamados de teléfono, que me encantaría escribirlos acá todos. Yo sé que no se puede, pero muchas gracias, y cumplimos con nuestro propósito de acompañarlos. Un beso y un abrazo a todos. Gracias.